Hola, hola, buenas tardes. Iniciamos como todos los lunes a las 19 horas este vivo de FUCA. Hoy nos convoca el tema cáncer de mama. Acá estamos compartiendo la portada de este vivo con quien nos va a acompañar hoy, que es el doctor Sergio Rivero. El doctor Sergio Rivero es oncólogo clínico, integra el staff médico, el equipo médico del Instituto Alexander Fleming, y ya veo que está aquí con nosotros este vivo. Como siempre les cuento, mi nombre es Gabriela, yo soy directora ejecutiva de la Fundación FUCA. La Fundación Cáncer FUCA es la fundación que tiene su sede en el Instituto Alexander Fleming. Y buenas tardes, doctor Rivero. Hola, Sergio. Hola Gabriela, Bienvenido. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes o buenas noches, Sí, muchas gracias por estar con nosotros en este vivo de FUCA. Ya somos aquí 18 que nos están escuchando, bienvenidos a todos. Aprovecho para preguntarles a ver a nuestra audiencia si se nos escucha bien. Quizás que nos manden algún aplauso o corazoncito. Bueno, acá Mer te estaba saludando. Buenas tardes, Doc. Así que ya tenés algunas personas que te conocen. sí, saludos a Mercedes. Mercedes, ahí está. Bueno, Mer, sí, sí, se escucha. Bueno, gracias. Buenas tardes, Romy. Buenas tardes, Mónica. Bueno, les contaba entonces a todos, para quienes no quizás no nos conocen, que FUCA es la fundación que tiene su sede en el Instituto Alexander Fleming, que Sergio Rivero, que es el médico que nos acompaña hoy, es oncólogo clínico, integra el staff médico del Instituto Alexander Fleming, que se especializó en el mismo instituto en oncología clínica con una beca de nuestra fundación, de Fundación FUCA, y que bueno, y que por supuesto es colaborador, como todos los ex becarios de FUCA, gran colaborador especialmente en estas actividades de información a la comunidad y de educación que hacemos en FUCA. Así que bueno, gracias de nuevo, doctor Rivero, y vamos a hablar hoy de cáncer de mama. Eh, Sergio, además de ser oncólogo clínico, te has dedicado especialmente a cáncer de mama, ¿verdad? Dentro de la especialidad de oncología clínica, que evidentemente es muy amplia. Sí, sí, sí. Digamos, como bien comentaste vos, yo hice primero mi formación en Fleming gracias a FUCA y después, obviamente que la oncología cada vez se va diversificando más porque el conocimiento cada vez más amplio y hoy en día en Fleming particularmente estamos subdivididos de acuerdo al subtipo tumoral, y bueno, yo particularmente me dedico a hacer cáncer de mama, donde obviamente el conocimiento es cada vez más amplio y bueno, implica que tengamos que tener la mente al 100% académicamente en esta patología. Claro, y estar actualizándose permanentemente. Bueno, hoy ya hemos hablado con distintos profesionales sobre cáncer de mama. Aprovecho para contarles a todos que estos vivos quedan grabados, que se pueden ver después en el mismo Instagram, en el feed de FUCA, o inclusive en YouTube. Y van a poder ver que conversamos con el doctor Nadal, conversamos con la doctora Constanzo. Bueno, ya el tema cáncer de mama implica, bueno, es muy complejo, es el tipo de cáncer número uno, y, y genera muchas dudas. Ya nos están llegando preguntas, pero vamos a empezar por el tema que nos interesaba profundizar hoy, que tiene que ver con el diagnóstico de cáncer de mama, ¿verdad? Siempre el primer diagnóstico, entiendo, es una mamografía, generalmente, entiendo, sobre todo cuando hablamos de detección precoz por las mamografías de control, pero hay hoy en día otros estudios que se hacen para lograr un diagnóstico más preciso de cáncer de mama. Y me gustaría que nos cuentes un poco, Sergio, sobre estos estudios que estuvimos este, preparando hoy para contarles a las personas que nos escuchan aquí. Sí, digamos que así como avanzan los tratamientos y el conocimiento en cáncer de mama, también todo lo que es a nivel imágenes.
y los métodos de detección también se han ido, digamos, la tecnología ha ido mejorando. La mamografía y la ecografía mamaria siguen siendo, digamos, los estudios que a nivel de screening o poblacional detectan más patología, pero, digamos, se han ido diversificando los diagnósticos. Hoy también se suma la resonancia como método diagnóstico. Eh, y a nivel imagenológico, bueno, está más allá de la tomografía, el centellograma óseo, está el PET, que es un estudio, digamos, que complejizó un poco el diagnóstico, pero también empiezan a aparecer marcadores como la azúcar marcada, empiezan a aparecer otros marcadores que van dirigidos al receptor estrogénico, que en cáncer de mama es uno de los marcadores que más nos sirvió para, digamos, subtipificar los tipos de tumores de mama. Lo más importante, creo yo, es que, digamos, la tecnología se ha ido incrementando, pero siempre es muy importante que el recurso humano, que un médico especialista en imágenes, que un médico un ginecólogo, que un mastólogo, que sería un ginecólogo especializado en patología mamaria, sea el que guíe qué paciente necesita hacer qué estudio, ¿no? Porque estudios hay muchos, pero no para todas las pacientes o no en todas las situaciones. Así que hay que individualizar el tema de a partir de qué edad hacer los controles, cada cuánto tiempo y con qué estudio, digamos. Eso Claro, es muy caso a caso. claro. Pero bueno, ahora el tema es estos estudios que queríamos hablar y contarles más a nuestra audiencia, estos estudios que se hacen una vez que ya sabemos o sabe una paciente que tiene cáncer de mama y queremos o sea, se quiere lograr una precisión mayor en cuanto a los tratamientos. Se habla, si no me equivoco, si no estoy usando mal las palabras, de la genética del cáncer o de la genética del tumor, y aquí se presta también un poquito de confusión que me gustaría que nos vayas contando bien, como separando estos temas, ¿no? Sí. Respecto a estudios genéticos, que obviamente, como bien vos decís, Gabriela, es algo que cada vez se escucha más. Nosotros, obviamente, que como médicos estamos, digamos, implementando muchos estudios que quizás antes lo leíamos en los libros, pero ahora ya los utilizamos ya en el consultorio. Por un lado están los estudios genéticos para saber si en una familia o en una paciente hay mayor riesgo hereditario de tener cáncer de mama. En ese caso, los estudios están en todas las células normales de la paciente, y lo que se quiere estudiar es si esa paciente que tuvo cáncer tiene mayor riesgo de tener otro cáncer de mama, o si su familia, sus familiares, tienen mayor riesgo de desarrollar algún tipo de patología. Estos estudios hereditarios generalmente se hacen en la paciente que tuvo cáncer de mama, y surge de lo que se llama un asesoramiento genético, donde a la paciente primero se le preguntan sobre antecedentes personales, de qué tipo de patología tuvo, qué tipo de cáncer de mama tuvo, y también a antecedentes familiares, a ver qué familiares, y de primer, segundo grado, no solamente, digamos, se relacionan con cáncer de mama, hay otros tumores ginecológicos o tumores en tubo digestivo. Bueno, hay una serie de alteraciones genéticas, y en función de los familiares y de los antecedentes de la paciente se ve qué estudio genético se hace. Claro. En ese caso, si bien sirve para tomar como medidas de control distinto a las que uno tomaría habitualmente, también ahí se implementan nuevos tratamientos en pacientes que tienen estas mutaciones genéticas hereditarias, y también sirve como recomendación para saber a qué familiar estudiar. Claro. Eso por un lado, Me ¿sí? imagino, Serían los estudios genéticos. Sí, perdón, me Gabriela. imagino que con respecto también a este tema hereditario, debe ser muy frecuente que una mujer que tiene hijas y que tiene cáncer de mama te pregunte, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Hay peligro de que mis hijas vayan a tener cáncer? O sea, me imagino que debe ser un tema bastante, que se trae con bastante frecuencia al Sí, consultorio, a la consulta, sí. ¿verdad? Sin duda, sin duda. Nosotros habitualmente, si bien hay pautas de qué paciente debería ser derivada a una consulta de asesoramiento genético, el cáncer de mama es más frecuente en pacientes mayores de 50 años, y como recomendación, toda paciente que tuvo cáncer de mama y tiene menos de 50 años debería ir a un asesoramiento genético, que probablemente derive en un test o un estudio genético. También hay subtipos particulares de cáncer de mama, como puede ser el subtipo triple negativo, que tiene un pequeño porcentaje mayor de incidencia
herencia de estos tumores genéticos hereditarios. O sea que sí, son preguntas muy frecuentes. Recordar que solamente entre un 5 y un 10% de los casos tienen un gen que característicamente va a dar este riesgo en la paciente y en la familia, o sea que no es lo más frecuente, pero sí es importante detectar qué casos tienen mayor porcentaje y qué casos deberían ir a este asesoramiento genético. Digo asesoramiento porque es una consulta que se hace con un genetista. Nosotros en Fleming tenemos un equipo de genética, donde, digamos, que comanda la doctora Luciana Bruno, que es una médica oncóloga que después se subespecializó en genética, pero también hay un genetista en el grupo, y es una consulta que no solamente tiene su correlato médico, sino también tiene un seguimiento por el servicio de psicooncología, hasta la licenciada Sonia Checha, que también, un poco para y esta pregunta que vos me hacías, no solamente contener a la paciente que se le va a dar una información médica, sino también en qué deriva de esa información, a qué familiares uno debería estudiar, y bueno, sobre todo con los familiares de primer grado, que bueno, que es lo que más angustia. Así que claramente no es para todas las pacientes. Sí es importante que si la paciente tiene dudas, consultas, que lo hable con su médico que sigue el caso, y eventualmente el médico derivará al asesoramiento genético, y se hará un estudio y en función de ese estudio se da como una devolución de si el estudio es positivo, si es negativo. Existen algunas zonas grises en cuanto a los resultados, pero bueno, es bien claro que hay ciertas situaciones donde debería hacerse la evaluación. Genética. Perfecto. Bueno, entonces damos como, así como cerrado, redondeado un poco el tema genético. Nos queda pendientes, deuda, hacer una charla, un vivo con algún integrante de este equipo, con la doctora Bruno o algunos de sus colegas de asesoramiento genético. Sí, Pero sí, entonces, sin duda, porque es algo que realmente angustia a la paciente, más allá del diagnóstico oncológico, y del tratamiento que eventualmente tiene que llevar a cabo. También esto de la carga de sentir que uno le puede generar algún tipo de descendencia a sus hijas, bueno, o a sus familiares. Es importante que se entienda que en muchos casos es necesario la evaluación, y bueno, y que hay un equipo que en ese sentido contiene muy bien y da una información muy, muy precisa. perfecto. Bueno, tenemos alguna interferencia sonora, pero creo que ya se solucionó, perdón. Eh, Hablamos también entonces de diferenciar lo que son los estudios genéticos del cáncer de la paciente de otro tipo de estudios que también se llaman genéticos, pero no son lo mismo. ¿Cómo sería eso? Digamos, un poco para diferenciar los estudios genéticos hereditarios de los estudios genómicos somáticos o que evalúan el tumor, ¿sí? Una cosa es evaluar células normales de la paciente para ver si esas células tienen alguna alteración que predispone al cáncer, ¿sí? Esos estudios habitualmente, que es lo que estuvimos hablando recién, se hacen en sangre o en saliva, y en realidad dan un panorama de si existe una alteración en la reparación del ADN o algún tipo de alteración en genes que puedan predisponer a tener cáncer. Otra cosa muy distinta es evaluar el tumor, o sea, evaluar la célula maligna, para ver si esa célula maligna tiene alguna alteración, pero no de todo el espectro de las células del paciente, sino particularmente del tumor. Los estudios genómicos cada vez se utilizan más. El recorrido del conocimiento del cáncer lleva a que antes hablemos de, bueno, este tumor se deriva de las glándulas, o este tumor se deriva del epitelio. Digamos que el conocimiento de dónde venía la enfermedad era como más, en principio más macroscópico, después se hizo más microscópico, y hoy en día cada vez aparecen más técnicas, y digamos, uno de estos parámetros que nosotros evaluamos es evaluar qué genes están alterados en la célula tumoral de esa paciente en particular, para saber si esa alteración pudiera dar lugar a hacer un tratamiento dirigido, o este tumor, bueno, indica que es de mayor riesgo y hay que hacer quimioterapia. En cierta manera, el estudio genómico, que es esto segundo que estamos hablando, da un conocimiento más en profundidad de la enfermedad de la paciente, y bueno, y permite tomar decisiones respecto a tratamiento, por ejemplo. Claro. En algunos casos, si tengo entendido, las pacientes pueden inclusive, como no sé si es correcta la palabra, salvarse de la quimioterapia, según los resultados de estos estudios, ¿verdad? Sí,
el subtipo más frecuente de cáncer de mama es el subtipo hormonodependiente, o sea que es aquel que se le evalúa en la célula tumoral si tiene el receptor de estrógeno y tiene el receptor de progesterona positivo. Cuando la enfermedad es localizada o locorregional, o sea, afecta a la mama o afecta a la mama y los ganglios, después de la cirugía siempre hay una discusión, nosotros tenemos una discusión en nuestro equipo, es a qué paciente hay que hacerle quimioterapia preventiva y qué pacientes pueden omitir esa quimioterapia preventiva. Nos basamos en si hay compromiso de la axila, qué tamaño tiene el tumor, y hoy en día estos estudios genómicos los que nos permiten es, por un lado, definir el riesgo que tiene esa enfermedad de recurrir o de volver, y qué beneficio real existe de hacer una quimioterapia preventiva. O sea que a nosotros como médicos nos da información de a qué paciente realmente le tenemos que hacer una quimioterapia preventiva y en qué pacientes lo podemos omitir. No es para todas las pacientes, siempre es muy individualizado, obviamente son estudios que son muy precisos, pero también son muy costosos, y hay una serie de indicaciones que claramente hay que cumplirse como para saber si realmente la paciente aplica para el estudio genómico, porque bueno, en algunos casos no hay que hacer quimioterapia, entonces no tiene mucho sentido hacer el estudio genómico, y en otros casos el estudio genómico no permite evitar esta quimioterapia preventiva, entonces tampoco tendría mucha indicación. Está bien establecido en qué casos suma y en qué casos no, digamos. Claro, claro. No es para todas las pacientes. Esto es importante que se sepa. Ahora, estos estudios vienen de avances de la medicina o de la ciencia un poco en paralelo con los que tienen algo que ver con nuevos tratamientos o son como, digamos, avances de la ciencia diferentes que van en paralelo. No, no, sí, tiene mucho que ver. Hoy hablamos de medicina de precisión. Digamos que con el avance en el conocimiento en cáncer, cada vez existe más vías que uno sabe, bueno, este tumor utiliza esta vía de señalización y en este caso existe este tratamiento para bloquear esa vía. Un ejemplo muy típico, bueno, el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, es una de las primeras medicinas de precisión. Se sabía que el tumor se alimentaba del estrógeno y de la progesterona, y bueno, se da un tratamiento para bloquear justamente antiestrogénicos, para bajar la carga de estrógeno, y bueno, justamente que la célula tumoral no tenga esa forma digamos, de proliferar. Otra vía es la vía del HER2. Hay subtipos de cáncer de mama que son HER2 positivos, y justamente aparecen los anticuerpos monoclonales anti-HER2. Se detecta que existe esta alteración en este tumor y se da un tratamiento dirigido justamente para evitar esta necesidad de crecer a partir de la vía del HER2. Así que sí, la medicina de precisión acompaña los estudios genómicos y en cierta manera es como que se retroalimentan. Claro, claro, exactamente. Cada vez, o sea, la maravilla, digamos, es que cada vez las terapias son más precisas, más individuales. O sea, uno dice cáncer de mama, pero ya es como casi equivocado decir cáncer de mama. Hay muchísimos subtipos y muchísimas maneras de afrontar los tratamientos. Sí, y digamos, es muy distinto un cáncer de mama localizado, o uno que tiene compromiso locorregional, o uno que es avanzado. Es muy distinto si es un cáncer de mama hormonodependiente, o si es un triple negativo, un HER2. Siempre las pacientes dicen, uy, me tocó el más feo. No hay ni más feo ni menos feo. Lo que sí es importante es saber qué uno tiene qué tipo de tumor tiene enfrente, porque digamos, uno sabe qué es lo más preciso o lo más adecuado para hacer en cada caso. Así que sí, digamos, hablar de una sola patología, incluso en cáncer de mama, es minimizar una situación que la verdad que tiene muchos espectros y muchos matices. Claro. Claro. Bueno, acá nos están haciendo una pregunta hablando de distintos tipos de cáncer de mama. Hay algunos casos en que después toman una droga, una medicina muy particular, que es el tamoxifeno, que genera siempre muchas preguntas. Bien. Aquí nos comenta una de nuestras oyentes que el tamoxifeno en comprimidos le produce tanta picazón y alergia. Probablemente no sea alergia, sino una reacción en la piel, más que una reacción alérgica. Dice que ha estado operada hace 9 meses. Bueno, quizás tema para conversar con su médico, pero... Lo primero, bueno, obviamente que hay que diferenciar si es una alergia o si se debe a una cuestión
el tamoxifeno es un modulador del receptor estrogénico, así que en cierta manera en algunos sectores del cuerpo de la paciente genera un efecto antiestrogénico. La bajada de los estrógenos produce distintos tipos de síntomas y en la piel pudiera, al bajar los estrógenos uno tiene la piel más seca y eso, la dermatitis seca habitualmente genera este prurito o escozor. Pero bueno, nada, como decís vos, depende de cada caso, habitualmente si se debe a eso, obviamente que utilizar cremas para humectar la piel, pero bueno, siempre la recomendación es preguntarle al médico que lo indicó y ver si realmente se debe a eso, pero sí entender que el tamoxifeno, en el caso del cáncer de mama, se utiliza para los tumores que tienen justamente esto del receptor estrogénico positivo, y al modular el receptor estrogénico con el tamoxifeno, uno está generando un efecto antiestrogénico, y justamente en muchos casos de manera preventiva se evita que la enfermedad recurra al bajar la cantidad de estrógenos, o la llegada de estrógenos a estos tejidos. Claro, con lo cual es muy importante poder tomar esta medicación y quizás ver de maneras de tratar esos posibles síntomas molestos. Hay cremas especiales también Sí, que sí, sí. ayudan. El espectro de efectos adversos es muy amplio. Algunas pacientes lo toleran muy bien, otras tienen sus toxicidades. Hay que ver cuál es la indicación, cuánto tiempo lleva la paciente tomándolo, en qué momento aparece la Claro. toxicidad. Y siempre es importante compartirlo con el médico tratante porque también hay opciones, en algunos casos hay opciones al tamoxifeno, pero bueno, cada caso, tenemos pacientes que lo toleran muy bien y no lo quieren suspender porque se sienten resguardadas, uno dice, bueno, hasta acá llegamos porque no tiene mucho sentido seguir tomándolo. También tenemos pacientes que tenemos que ir buscando opciones porque, bueno, la tolerancia no es la adecuada, pero realmente es una medicación que ha modificado, ha disminuido mucho lo que es la recurrencia de la enfermedad. Claro, o sea que es importantísimo. En esto también estamos hablando de avances en el diagnóstico. Entiendo que en el cuidado y en la prevención de que no vuelva la enfermedad también entonces tenemos avances y Sí, herramientas a las cuales recurrir, ¿verdad? sin duda que digamos, la incidencia o el diagnóstico de cáncer mama ha aumentado. Es verdad que también se ha modificado, digamos, el envejecimiento de la población se asocia a mayor diagnóstico de patología oncológica, los hábitos de vida también se han modificado y ha aumentado la obesidad y eso también en cierta manera impacta, digamos, a nivel social con el mayor diagnóstico de cáncer en general. Eh, pero también han mejorado los tratamientos y las tasas de curabilidad cada vez son más altas porque los diagnósticos son más tempranos, y los tratamientos también han ido mejorándose. Y en esto de disminuir la recurrencia, esto del conocimiento o la individualización de los casos y el conocimiento de los subtipos de cáncer de mama, también permiten dar terapias más precisas o más dirigidas, y de esa manera disminuir lo que es la recurrencia de las enfermedades. Sí. Aquí Florencia nos pregunta qué significa triple negativo. Triple negativo es todo tumor de mama que tiene evaluado los tres receptores, el receptor estrogénico, el receptor de progesterona y el HER2, y que tiene los tres marcadores hechos sobre la célula cancerosa que son negativos. Por eso se dice que es triple negativo, porque no expresa receptor de estrógeno, no expresa receptor de progesterona y no expresa HER2. Y ahí esa denominación. Son claramente tumores no hormonodependientes porque no tienen dependencia del receptor estrogénico. Claro. O sea, esas pacientes no van a tomar tamoxifeno entonces, Esa por ejemplo. paciente no tiene, claro, no tiene como indicación preventiva va a tomar tamoxifeno, pero justamente no es una vía que el tumor utilice Claro. para poder, digamos, proliferar. Claro, y en esos casos entonces vamos al proceso después del primer tratamiento, como decías, tasas de curación. ¿Cuándo consideran o en qué casos le podés decir a una paciente estás curada? ¿O Digamos, no lo decís, bueno, esperemos, sigamos los controles? primero que en general, digamos, las denominaciones de estás curada o no estás curada es algo que es muy, muy difícil porque en realidad la paciente oncológica debería seguir haciendo controles oncológicos. Habitualmente dejamos pasar 5 años para, digamos, estar tranquilos de que la enfermedad vuelva. Y obviamente que hay pacientes que, digamos, pasados los primeros años de la enfermedad, es como que el riesgo de que la enfermedad vuelva es menor, pero bueno, uno sigue haciendo los controles. La mayoría de las pacientes no tienen enfermedad, siempre nos preguntan, yo soy una paciente con
estamos hablando de una enfermedad localizada, ¿no? Yo soy una paciente con cáncer, no, sos una paciente que tuviste una enfermedad localizada o localizada en la mama y en los ganglios, y que estás haciendo controles. Y que los controles al principio serán, al principio hacemos cada 3 meses, después hacemos semestral, después la paciente a medida que van pasando los años pasa a un control anual. Y el concepto de la curación es un concepto más amplio. Lo importante es que la paciente entienda por qué se la está controlando, por qué se le piden esos estudios, y que también, y esto también es importante, que se comprometa con el seguimiento de su enfermedad, porque a veces tenemos casos de pacientes que hacen mucho por que la enfermedad no vuelve y después no hacen los controles que siempre son necesarios, ¿no? Claro, súper importante cumplir con los controles, tanto digamos en una prevención antes de la enfermedad como después de la enfermedad, quizás hasta con más razón seguir cuidándose, ¿verdad? Sí, sí, Pero bueno, digamos, de uno u otro caso hay que hacer los controles, como decís vos, para la paciente que es sana y tiene que hacerlo el screening o los estudios de detección precoz, o la paciente que tuvo cáncer, porque siempre le decimos a los pacientes, que haya tenido una patología oncológica no te exime de tener otra, o sea que los controles a veces vuelven a ser los mismos que tenías antes del diagnóstico. claro. Acá Patricia nos pregunta, ¿letrozol puede aumentar las enzimas hepáticas? Digamos que las medicaciones hormonales, como tienen un efecto antiestrógeno, y esto lo saben toda paciente que atravesó una menopausia, las mujeres que ingresan en menopausia y que tienen menos estrógenos, tienen una alteración de lo que es el metabolismo de los lípidos, y a veces el aumento del colesterol puede producir hígado graso, y eso se puede asociar con las transaminasas elevadas. Como factor único, digamos, en pacientes que tienen el colesterol, es raro, pero habitualmente se puede llegar a asociar a hígado graso, y bueno, el hígado graso puede dar una especie de esteatopatitis, que es una inflamación del hígado. Claro. Bueno, aquí Susana, no sé si podés leer, porque es un poquito larga la explicación, pero principalmente cada 21, o sea, toma, bueno, HER2 positivo, operada, quimio, radioterapia, cada 21 días, trastuzumab y ahora anostrozol. A veces siento que se me acelera el corazón. ¿Es normal? Bueno, ¿O será por el calor? Claro, acelera la menopausia, ¿verdad? Y tendrán síntomas. primero, como concepto general, toda paciente que está con trastuzumab debe tener un seguimiento cardiológico. Si bien el riesgo de que dé algún tipo de alteración cardiológica es baja, siempre debe haber un cardiólogo que vaya haciendo los controles, que es lo que le pedimos a cualquier paciente, y lo que debería hacer uno en su vida habitual, que es tener un cardiólogo de cabecera que le haga un control, y bueno, después se verá si es semestral o anual, o lo que indique el cardiólogo. Y respecto a las palpitaciones, bueno, no, lo mismo, primero habría que hacer un control cardiológico, hacer un electro, pero en términos generales, toda paciente que está con tratamiento hormonal puede tener sofocos por la bajada de los estrógenos termorregulan, y eso se puede asociar a episodios de, nada, las pacientes refieren que pasan de frío a tener calor, y estos sofocones, y a veces, muchas veces, pueden dar palpitaciones. Eh, Es Consulta normal. con su médico, bueno, claro, pero siempre habitualmente cuando pasa eso, uno sabe que es el sofoco o el calor que puede estar asociado al tratamiento hormonal, pero bueno, siempre hace una consulta cardiológica como parámetro inicial, como para decir, bueno, lo cardiológico no va. Exactamente. Bueno, dentro de poco, ahora durante el mes de octubre vamos a tener un vivo para hablar de cardiología, de los temas del corazón. Así Con el que doctor no se lo Santos, seguramente. del doctor Santos. Exactamente. Excelente. Exactamente. Bueno, tenemos muchas preguntas, por ahí se me van pasando. A ver, ¿de qué se trata las llamadas quimio? Ay, ay, quedó mal escrito, quimio roja, ¿puede ser? ¿Roja? Sí, sí, es la doxorubicina. Bueno, Ah, su nombre doxorubicina es justamente por el color. La doxorubicina es uno de los tratamientos oncológicos, una de las quimios que se da endovenosa, eh, que se utilizan en situaciones de manera preventiva, o a veces se utiliza antes de la cirugía. Nosotros lo llamamos como neoadjuvancia, que es tumores que tienen ciertas características, como pueden ser los triple negativos o tumores voluminosos. Se utiliza antes de la cirugía como para achicar el tumor y después operarlo de manera más segura. Pero sí, es un tipo de tratamiento de quimioterapia, y característicamente es cuando el suero queda de color rojo, porque justamente tiene este colorado. claro. Claro. Bueno, acá está la doctora Graciela Vallejos que nos manda saludos. La saludamos a la doctora Graciela Hola, Vallejos. Greg. Sí.
La Ese era convocamos mi residente superior, así que mucho de mi conocimiento obviamente se deriva de lo que me transmitió Grace cuando estaban ahí en la residencia en Fleming. bueno, así que acá públicamente la convocamos a la doctora Vallejos para un vivo de Instagram. Por Sí, favor, comunicarse por privado. totalmente. Sí, sí. Sí, además Grace, además de hablar muy bien, es muy agradable, así que totalmente recomendable. Ya está convocada. Bueno, sigue llegando un montón de preguntas. Eh, eh, Acá nos pregunta una paciente con letrozol tomados de hace 2 años, pasé rápidamente de osteopenia a osteoporosis. ¿Es normal esto? Sí, digamos que, y esto también sucede en la menopausia, recordar que en la menopausia, y por la bajada de los estrógenos, el estrógeno cumple un rol en lo que es la calcificación del hueso, y la caída de los estrógenos se asocia a descalcificación, osteoporosis, es como el estadio final. Previo existen las osteopenias leves, moderadas y severas. El letrozol, al ser un estrógeno, o sea, lo que hace el letrozol es, por disminución de una enzima que se llama aromatasa, disminuye en definitiva el estrógeno, o sea que cae la cantidad de estrógeno y obviamente el hueso se descalcifica de una manera más acelerada. Claro. Es importante, que seguramente le habrá recomendado su médico el seguimiento por un osteólogo o un endocrinólogo especialista en hueso para ver calcio, vitamina D, si es necesario dar un fijador de calcio, porque bueno, nada, eso es algo para atender, porque la osteoporosis es una situación donde el hueso está frágil y bueno, cualquier caída puede llegar a ser peligrosa. Así que sí, en Claro, todo tratamiento hormonal habitualmente nosotros recomendamos hacer, depende de la paciente y el caso, pero densitometrías para ir controlando esto de la osteopenia. claro. Estás acelerando, digamos, todos los síntomas de la menopausia que las mujeres bueno, que no tenemos cáncer, lo mismo los padecemos. Eh, Claramente todas las mujeres que ingresan en un estado de perimenopausia o menopausia deberían tener este tipo de controles. Claro, claro. Bueno, doctor, nos están mandando también mensajes agradeciéndote evidentemente la gran claridad para explicar todos estos temas. Hay por ahí una pregunta relacionada con la alimentación durante la quimio. Les pido, por favor, no lo vamos a repetir. Tuvimos un vivo con la licenciada Santos Mendiola hablando de alimentación, que estaba también el doctor Augusto Ferreira Camacho. Hablamos especialmente de la alimentación durante la quimio. Así que busquen el vivo en YouTube o acá en Instagram y ahí están todas las respuestas sobre la dieta alimentaria durante la quimio. A ver que me fijo si hay alguna otra. ¿Puede haber sangrado de pezones luego de una mastectomía? Eh, digamos, como parámetro general no debería ser frecuente, pero bueno, no deja de ser una cirugía mamaria donde puede haber algún tipo de alteración en los conductos, digamos, que se conservaron, así que claramente debe hacer una consulta con el mastólogo y después de una cirugía no debería ser frecuente, salvo que haya quedado algún sector muy inflamado. Claro, pero bueno, consultar al médico. Sí, sí, sin duda. Hablar con el médico que hizo la cirugía como para que controle a ver si a él le parece que debería hacer algún estudio o no. Claro, perfecto. Bueno, acá otra pregunta que se me había pasado. ¿El letrozol aumenta la paratormona? ¿Cuántos años y No, qué? digamos, el letrozol puede dar una alteración del perfil fosfocálcico. La paratormona es una hormona que se relaciona con este eje, digamos, y se puede ver alterada en pacientes que tienden a la osteopenia y la osteoporosis, y justamente es algo que solicitan mucho los endocrinólogos, así que repito que debería una paciente que está en esta instancia o que toma esta medicación hacer densitometría y eventualmente consulta con endocrinólogo para ver el dosaje sérico de la paratormona, si es normal, no es normal, y si es necesario, sobre todo un fijador de calcio, Claro, ¿no? Para tratar de revertir o evitar que siga la descalcificación ósea. claro. Estamos hablando de todos los cuidados que tienen que ver, que se recomiendan y que debe cumplir una paciente para evitar que el cáncer vuelva. Por eso todos estos efectos secundarios, digamos, que se tratan, pero bueno, pero en algún punto es un mal necesario, por llamarlo de alguna manera. Sí, es un mal necesario, pero también hay que entenderlo que es algo que tiene, digamos, su correlato, o cómo se puede evitar, digamos. Exacto. Y también es importante que si la paciente tiene una toxicidad que hace que el tratamiento no pueda continuarse, existen opciones.
En ese caso, por ejemplo, el tamoxifeno tiene mejor perfil al modular selectivamente el estrógeno. Justamente en el hueso tiene una propiedad como estrógeno débil, o sea que no lo descalcifica, o sea que habitualmente una paciente que ya tiene osteoporosis previa es de elección el tamoxifeno por sobre el letrozol. Pero bueno, esto muy bien lo sabe seguramente el médico tratante, el conocimiento de los tratamientos hormonales es de larga data, así que también está todo muy, hay mucho protocolo de en qué paciente utilizar una medicación u otra. Claro, claro. Así que bueno, pero a pesar de todos estos cuidados, a veces puede ocurrir que el cáncer de mama vuelva en la mama o que genere metástasis en otros tejidos, en otros órganos. ¿Cómo, digamos, cómo es la perspectiva? ¿Cómo se trata hoy en día estas situaciones? Digamos que el cáncer de mama metastásico, lo primero obviamente es confirmarlo. Habitualmente se trata de hacer una biopsia o se trata de ver cómo uno tiene tejido para confirmar si es una recurrencia de la enfermedad a distancia, qué subtipo de cáncer de mama es, si era habitualmente esto, la paciente tuvo un tumor previamente, entonces hay que ver si se mantiene que es un tumor hormonodependiente, que le llamamos luminales, o si es un tumor triple negativo, o si es un tumor HER2, que son los grandes subtipos de cáncer de mama. Y en función de eso existen tratamientos de acuerdo al subtipo de cáncer de mama, y hoy en día estos tratamientos también han mejorado no solamente la posibilidad de controlar la enfermedad, sino la tolerancia, y el objetivo último es tratar, si bien muchos casos de enfermedad metastásica no son curables y uno va a tener que mantener un tratamiento a lo largo de la vida de esa paciente, el objetivo es cronificar esa enfermedad para evitar que la enfermedad le genere algún síntoma a la paciente y siempre tratando de que el tratamiento sea de la mejor tolerancia posible, porque uno entiende que si la paciente va a tener que seguir con esa medicación, debería ser algo que se tolera a lo largo del tiempo. Y bueno, nada, el conocimiento en cáncer ha permitido esto de la cronificación de la enfermedad metastásica y de la oportunidad de hacer tratamientos cada vez mejor tolerados, ¿no? Claro, claro, y que hablar de una enfermedad que se vuelve crónica no es una mala noticia, al contrario, o sea, es el beneficio de poder tratarla y de poder tener una buena calidad de vida también. Totalmente. Totalmente, y uno ahí tiene que priorizar esto de que la paciente pueda controlar su enfermedad y también tener una calidad de vida que le permita hacer una vida a pesar de su enfermedad metastásica. Y Claro, las opciones de tratamiento son muy distintas. Por ejemplo, si uno trata un tumor receptores positivos, un tumor hormonodependiente, que habitualmente son tratamientos bioral. Si uno trata un tumor triple negativo y se habla de la inmunoterapia, que en tumores triple negativos sería el más efectivo, y el tumor HER2, donde existen los anticuerpos monoclonales o las pequeñas moléculas que también son por boca, que son justamente para bloquear la vía del HER2. O sea que es muy distinto el tratamiento de una u otra enfermedad, pero de una u otra manera cada vez las opciones terapéuticas que tenemos nosotros cada vez son mayores. claro, claro. Por boca o inyectables también en algunos casos. Hay medicación bioral, hay medicación subcutánea, hay medicación intramuscular, hay medicación endovenosa, y a medida de que uno va haciendo los tratamientos, va controlando qué efectos adversos tiene la paciente, si hay que ajustar dosis, cada cuánto se da la medicación, y obviamente al principio los controles se hacen trimestralmente y después ya uno va espaciando, porque muchas veces nos pasa que la paciente está controlada y está muchos años con la enfermedad, digamos, sin progresar. Entonces, en ese caso, uno empieza a tener controles más Claro, laxos. claro. Eh, Acá nos pregunta Natalia, bueno, vamos terminando, porque ya nos estamos pasando de tiempo, pero nos pregunta cómo se determina un cáncer metastásico. Habitualmente se hace con una tomografía, un centellograma óseo, y en función de eso, bueno, a veces es necesario complementar con el PET, que le había comentado anteriormente, para ver si tiene captación o no captación de azúcar, y si se pudiera con una biopsia, dependiendo del sitio y si esa biopsia no genera ningún tipo de situación grave para la paciente, si es accesible la biopsia. Se trata de hacer una biopsia como para confirmar que realmente está relacionado con su tumor mamario y para saber qué tipo de tratamiento uno va a dar de acuerdo a los marcadores que tiene ese tumor. Claro, claro. Bueno, bueno, excelente. Te matamos a preguntas. Bueno, una más acá, porque siguen llegando.
La última, esta sí. ¿La mastectomía evitaría futuros tratamientos luego de haber tenido un cáncer de mama? Digamos que es una pregunta muy general porque hay que ver cada caso en particular, pero bueno, antes las cirugías eran muy amplias en búsqueda de esto de cuanto más opero, más posibilidades tengo de que la enfermedad no se vaya a otro sitio. Hoy se sabe que no es así y está muy en boga lo que son las cirugías conservadoras, porque bueno, uno puede lograr lo que es la curabilidad del paciente sin hacer cirugías tan mutilantes, Claro, y obviamente porque eso también tiene un impacto. Digamos, uno cuando diagnostica la enfermedad y las pacientes dicen, bueno, operame, trata de sacar lo máximo posible, pero uno sabe que las pacientes se pueden curar sin hacer cirugías quizás no tan grandes, claro, y obviamente que a medida que pasan los años, el impacto que puede llegar a tener una mastectomía, si se puede evitar, tratamos habitualmente de hacerlo. En otros casos, obviamente son necesarias, es una herramienta o es un tipo de cirugía que se sigue utilizando, pero el criterio de curabilidad sí o no depende del tipo de cirugía. claro, claro, exactamente. Bueno, hablamos, o sea, cuando dicen mastectomía se refiere a la extirpación, o sea, a retirar totalmente la glándula La mamaria. glándula mamaria, Claro, sí, cuando hablamos de mastectomía, y después está el espectro de cirugías conservadoras, donde se saca solamente el tumor y se deja el resto de la glándula mamaria, claro, o se saca un cuadrante de la mama y se dejan el resto de los cuadrantes. Habitualmente cuando se hacen las cirugías conservadoras, después de la misma se hace como una radioterapia en toda la glándula mamaria restante. Y eso, en cierta manera, es lo mismo que hacer una mastectomía. O sea claro, que se vio que hacer una mastectomía o hacer una cirugía conservadora y después hacer radioterapia era tan seguro como hacer una mastectomía de inicio. claro, claro. Bueno, todos son todos avances. Bueno, seguramente nos quedaron algunas preguntas por responder. Les pido que, como ahora vamos a subir el vivo, nos las pueden escribir en los comentarios o mandarnos por mensaje en Instagram y después se las vamos respondiendo también en Instagram porque si no es que no se termina más este vivo. Así que, bueno, aprovecho también que te mandaban saludos, no sé si alcanzaste a mirar desde Mendoza. No, Alguien, no llega, alguien de uno cuando habla dice que apellido está, Medina, supongo que te bueno, conoce. muchas Eduardo gracias a Medina. todos. Les dejo Sí, saludos, un les gran esperamos. oncólogo, un gran oncólogo que tengo como amigo en Mendoza, así que le mandamos saludos a Eduardo. Ahí está, saludos a Eduardo que me dice que te esperan en Mendoza. Bueno, Vamos ahí. bueno, muchísimas gracias, doctor Rivero. Realmente clarísimas las explicaciones, súper. Creo que hemos aclarado muchísimas dudas de mucha gente. Y bueno, para todos ustedes, gracias por estar. Apoyen a FUCA. Todo esto, esta labor de FUCA, poder otorgar becas a médicos, es posible gracias a muchas personas y empresas que nos apoyan económicamente. Así que súmense a ellas también. Y bueno, y buenas noches. Hasta la próxima. De nuevo, gracias, Sergio. Por Buenísimo. Hasta favor, luego. Gabriela, bueno, muchas Chao. gracias a todos. Chao a todos.